Capítulo 5. Cristianismo, Islam y el surgimiento del otro religioso. Con la expansión del cristianismo en Occidente y el nacimiento del Islam en Oriente, a partir del siglo VII, la división entre las civilizaciones adquirió un fuerte matiz religioso. El antagonismo que durante siglos había enfrentado a Roma y Persia se transformó pronto en una pugna entre la cristiandad y el Islam. Cuando los ejércitos árabes, unificados bajo la nueva fe musulmana, conquistaron en pocas décadas el imperio persa y los territorios orientales del imperio bizantino, el Mediterráneo dejó de ser un lago romano y se convirtió en frontera entre dos mundos de creencias distintas. A ojos de Europa, había surgido un otro religioso formidable, el infiel musulmán. Y para el naciente califato islámico, el mundo de los no creyentes, los dominios cristianos, pasó a definirse como Dar al-Harb, territorio de la guerra, frente al Dar al-Islam, territorio del Islam. Durante la Alta Edad Media, el imperio bizantino, cristiano, y el califato omeya y abasí, musulmán, se enfrentaron en numerosas ocasiones por el control del Oriente Próximo. La antigua rivalidad imperial continuó, pero ahora con connotaciones sagradas. Cada bando se veía como portador de la verdadera fe frente al otro. Sin embargo, este enfrentamiento no impidió los intercambios culturales. De hecho, mientras la Europa occidental latina atravesaba siglos de inestabilidad y aislamiento tras la caída de Roma, el mundo islámico florecía en una edad de oro intelectual. Bagdad, Damasco, El Cairo o Córdoba se convirtieron en centros de saber donde se preservaron y ampliaron los conocimientos de la antigüedad clásica. Los sabios musulmanes estudiaron a Aristóteles y Euclides, desarrollaron las matemáticas, álgebra, trigonometría, la medicina y la astronomía, y absorbieron influencias de Persia e India. Muchas innovaciones orientales, como el papel chino, el molino de viento persa o el sistema numérico hindú, mal llamado arábigo, llegaron a Europa a través del mundo islámico en estos siglos. La civilización islámica actuó en buena medida como puente. Transmitió a Occidente la herencia grecorromana, mediante traducciones al árabe de textos clásicos, a la vez que aportó inventos y productos desconocidos. Por ejemplo, los europeos medievales descubrieron el papel, la pólvora, la brújula o la seda gracias al contacto indirecto con China a través de intermediarios musulmanes. En este sentido, aunque se vieran como adversarios, Oriente musulmán y Occidente cristiano estaban entrelazados por rutas comerciales y saberes compartidos. No obstante, en el imaginario de cada lado, predominaba la idea de una oposición irreductible. En Europa, los musulmanes, a quienes llamaban genéricamente sarracenos o moros, fueron objeto de demonización constante. Las crónicas cristianas de la época de las Cruzadas, siglos XI a XIII, retratan al musulmán como el enemigo de la fe por excelencia. La ignorancia fomentó exageraciones fantásticas. Por ejemplo, en la épica francesa La Chanson de Roland, c. 1100, los musulmanes andalusíes son presentados falsamente como idólatras que adoran a Mahoma como a un dios y que veneran a extrañas deidades como Termagante o Apolín, reflejando la incomprensión europea acerca del monoteísmo islámico. Este tipo de propaganda reforzó la imagen del Islam como una fe casi pagana y diabólica que amenazaba la cristiandad. Iconográficamente, en el arte románico abundan representaciones de diablos con rasgos de hombre moro, enfatizando la asociación del infiel con lo demoníaco. Del lado musulmán, también existieron estereotipos sobre los cristianos. Los cronistas árabes de las cruzadas describieron a los francos europeos como brutales, toscos e impíos. El noble sirio Usama ibn Munkid, en sus memorias del siglo XII, se maravilla de la valentía pero también de la rudeza e ignorancia de los cruzados, a quienes considera valientes pero casi salvajes en comparación con la refinada cultura islámica. Aún así, la visión musulmana del cristiano
fue generalmente más tolerante que viceversa, en parte porque el Islam reconocía a judíos y cristianos como gente del libro y les permitía practicar sus cultos bajo dominio musulmán, con ciertas restricciones. En Al-Ándalus y otras partes del califato, durante largos períodos coexistieron las tres religiones abrahámicas. Hubo intercambios intelectuales fructíferos, traducciones y debates teológicos entre sabios de distintas confesiones. Esta convivencia tuvo altibajos, pero dejó un legado de transferencias culturales. Por ejemplo, en la corte del califa cordobés Abderramán III, en el siglo X, trabajaban codo a codo médicos y filósofos musulmanes, judíos y cristianos, traduciendo textos y compartiendo conocimientos. La era de las cruzadas consolidó la noción de una guerra santa entre Occidente cristiano y Oriente musulmán. Aunque el concepto de Occidente aún no se formulaba tal cual, Europa comenzó a definirse fuertemente en contraste con el Islam. El fracaso de las cruzadas en recuperar Jerusalén, junto con la eventual caída de Constantinopla en 1453 a manos de los turcos otomanos, alimentó en la cristiandad la sensación de un asedio permanente desde el este. De ese ambiente nacerían leyendas como la del preste Juan, un supuesto rey cristiano en Oriente cuya ayuda se esperaba contra los musulmanes, y se reforzaría la idea de una misión histórica de Europa para defender la fe verdadera frente al infiel. Sin embargo, al mismo tiempo, el intercambio entre ambas orillas continuó. A fines de la Edad Media, centros como Toledo, Sicilia o Damasco fueron lugares de encuentro donde circularon libros y saberes. La escolástica europea del siglo XIII, Tomás de Aquino y otros, es impensable sin las traducciones latinas de Aristóteles hechas desde el árabe por eruditos musulmanes y judíos. Tecnologías como la fabricación de papel, la navegación a vela latina o la pólvora vinieron de Oriente e impulsaron el desarrollo europeo. Incluso el gusto por productos exóticos, especias, porcelanas, tapices orientales, prefiguraba la futura era de exploraciones. Así, pese a la enemistad declarada, las civilizaciones cristiana e islámica se enriquecieron mutuamente durante siglos. Para fines de la Edad Media, el esquema del otro religioso estaba bien afianzado. El Occidente cristiano se percibía a sí mismo como una unidad, aunque dividida en naciones, confrontada a un Oriente principalmente musulmán. Esta construcción, aunque simplificadora, se volvería duradera. Todavía en el discurso europeo del Renacimiento y la era moderna, la figura del turco musulmán ocuparía el lugar del adversario arquetípico. La siguiente etapa, la era de los descubrimientos y el colonialismo, trasladaría este viejo hábito de oposición religiosa a un nuevo contexto, secularizándolo en buena medida, pero conservando muchos de sus estereotipos de raíz. El Oriente, ahora ya no solo islámico, sino extensible a toda Asia, sería construido por la mirada occidental como un otro exótico y subalterno, siguiendo patrones en parte heredados de esta larga experiencia de contacto y conflicto religioso.